¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? ¿Kyle? ¿Crees que viendo videos por YouTube vas a aprender algo, maldito gordo? ¿Quién admira a los profesores solo por leer sus patéticas y aburridas diapositivas en vez de dar una clase de verdad? ¿Kyle? ¡Cállate, gordo culón! Mejor entrar a ver las inescrutables clases de Daniel Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte. ¡Da! Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Daniel Doctor te van a gustar. No olvides suscribirte. Ya dije eso. Ahora yo soy el favorito del Dr. Danny. Chicos, las lágrimas de Kyle son mi inspiración para tener notas más altas y que mi mami me compre videojuegos. ¡Oh, Dios mío! Las inescrutables clases de Daniel Doctor con Daniel Doctor. Y la clase de hoy es presentada por el sistema de educación deficiente de mi país, otro malvado invento del gobierno que sí le salió bien. ¡Oh, Dios mío! Bienvenidos todos ustedes a esta nueva clase de farmacología, dando seguimiento a las clases. Agradezco infinitamente la aceptación que he tenido yo ante todos ustedes. Me refiero en las redes sociales y todo el apoyo que están buscando por parte de alguien que sí los apapache. En este caso, pues yo me la estoy rifando por ustedes, ¿no? Para llevarles a ustedes las mejores clases. Porque ahorita sí estamos llevando una situación un poquito pesada. Ya sé que tienen muchos maestros que les ponen Zoom y que nada más están leyendo las diapositivas y eso lo hace súper aburrido. Y hay otros maestros, como les digo, que nada más hablan de todo menos de toda su vida personal o de sus eventos o de sus éxitos, pero no dicen nada, absolutamente nada de la clase. Entonces, y empiezan a divagar. Bueno, pues ese no va a ser el caso aquí con nosotros. Nosotros vamos a intentar aprender ahora farmacocinética y se los llevo de la mejor manera para que intentemos aprender de la manera más fácil, ¿ok? Empezando entonces por farmacocinética, tenemos, como vemos en pantalla, la división de la palabra entre fármaco, como vemos aquí muy bien, y cinética. El fármaco, pues ya lo vimos en las definiciones de los videos anteriores, y si no, pues regrésate para que los veas. Y la cinética, en este caso, es el movimiento del fármaco. El movimiento del fármaco a través de nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer para que esto llegue directamente al sitio de funcionamiento o de dolor? Por ejemplo, si me duele el dedo gordo del pie y me tomo una pastilla que va por mi sistema digestivo, pues ¿cómo voy a hacer que llegue hasta el dolor, hasta curar el dolor del dedo de mi pie? ¿Ok? Y bueno, principalmente se ocupa entonces de la parte de dosis y concentración. ¿Cuánta dosis necesito yo para ingerir y que pase a mi sistema sanguíneo, por ejemplo, aquí a todo esto, y que viaje para los diferentes compartimentos hacia donde se tenga que trasladar, de acuerdo, por ejemplo, a la concentración? Por eso es que dice dosis y concentración. ¿Qué tanta dosis necesito para que el fármaco se concentre en mi sistema vascular y entonces necesite salir, en el caso de que sea requerido, y ahorita vamos a ver por qué, hacia otras células, ¿ok? O inclusive en el intersticio o a donde se requiera, de acuerdo a una cosa que se llama volumen de distribución, otro de los términos farmacocinéticos o farmacológicos en general que vamos a ver poco a poco. Dicho en otras palabras, todo esto que les acabo de decir, pues no es otra cosa más que simplemente que el fármaco toma un pequeño viaje directo hacia el interior de nuestro cuerpo. Va a viajar de tal manera que se ingrese por diferentes vías, pero con el objetivo de hacer un efecto positivo, curar la enfermedad, curar la inflamación o la infección o lo que se requiera directamente. Como estamos hablando de farmacología general y ya lo expliqué en los otros videos, a diferencia de la farmacología general y la especializada, la farmacología general tiene todo lo necesario para poder atender
el mecanismo por el cual funcionan nuestros fármacos. En este caso les presento el sistema LADME. El sistema LADME es liberación, la L de liberación, como Plaza Sésamo, la A, ¿de qué? De absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de eliminación, efectivamente. Entonces vamos a empezar con el apartado de liberación. La liberación del fármaco va a ir directamente precedida en cómo se va a liberar el fármaco. Normalmente nosotros tomamos pastillas, por ejemplo, y estas pastillas o cápsulas están recubiertas o están protegidas, en el caso de las cápsulas, por un plástico que vemos aquí en pantalla, ok, se los estoy marcando, y la liberación es cómo se deshace este plástico para poder meter el contenido a nuestro estómago, la forma en que se libera el principio activo o el fármaco como tal. Esto es importante porque no todos los fármacos pasan por la liberación. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito para entender esto. Las formas farmacéuticas son de diferentes características, diferentes compuestos, y todo va en función directa a lo que necesitamos, a los requerimientos que van a ser necesarios en nuestro cuerpo. Nosotros como médicos, ustedes a lo mejor como estudiantes, lo van a ver en la vida diaria, en sus prácticas, porque se van a dar cuenta de que tenemos al clásico paciente que llega y se sienta enfrente de ustedes en su consultorio y les dice: doctor, yo vengo a que me dé inyecciones. Así de fácil y así de sencillo. Y uno se queda: canijo, ¿por qué? Porque quiero que me haga más rápido y quiero que curarme más rápido. Así que deme inyecciones porque a mí las pastillas no me hacen. Y eso es algo muy característico de los pacientes que llegan con ese orden total, que nomás quieren prácticamente mi firma para poder pues sí, repartir la medicina o comprarla, y pues no es válido, ¿cierto? A veces cuesta trabajo inclusive decirle a la gente que no necesita inyecciones, que a lo mejor con una pastillita se le va a quitar la molestia que trae. No quiere decir que sea más rápido el dolor. Tiene que ver, a lo mejor sí, pero no es el mecanismo por el cual es esto. Si no, imagínense, pues hubiera puras inyecciones en vez de pastillas y otras presentaciones. Entonces, como formas farmacéuticas sólidas, como su nombre lo dice, existen los polvos, por ejemplo. Ya saben que las personas que van a los gimnasios consumen mucho de estos polvitos, que es para hacerse más fortachones, ¿cierto? Bueno, tenemos también papeles, ¿ok? Estos papeles son pequeñas láminas que van así como lo vemos en pantalla, como ubicados en la lengua o sublinguales normalmente, o pueden ser también como parches transdérmicos, ¿sí? Y luego tenemos los granulados. Por ejemplo, ¿qué tenemos como medicamento granulado? Puede ser el omeprazol. El omeprazol, si se fijan, tiene la cápsula, y generalmente las cápsulas de omeprazol son un poco transparentes. Pero si se fijan en el interior tienen estos gránulos, estas bolitas. Por eso les puse aquí esta imagen de cápsula abierta con estas pequeñas bolitas que representa a los gránulos. Y también hay pues diferentes fármacos que tienen estos pequeños granulados. Y luego tenemos a las cápsulas. Las cápsulas ahora sí existen de diferentes tipos también. Por ejemplo, pueden haber cápsulas blandas o cápsulas duras dependiendo la necesidad. En el caso de esta que vemos en pantalla son cápsulas duras, ¿ok? Porque su recubierta, como bien sabemos, es un plastiquito que se va a ingerir en el aparato digestivo por vía oral, obviamente. Y hay otras que también han visto supuestamente, o yo pienso que sí, en donde son cápsulas de recubierta blanda. No encontré una imagen sólida para podérselos enseñar, pero las sólidas, las cápsulas de recubierta blanda son aquellas que tienen, por ejemplo, la vitamina E, que tienen un tipo de gel. Y luego tenemos a las tabletas. Las tabletas también tenemos que, pues estas sí son de manera sólida y todo el mundo pienso yo que conoce a las tabletas. En cuanto a las formas farmacéuticas semisólidas, tenemos a las pomadas, por ejemplo, que una de las características importantes de las pomadas es que se pueden poner vía superficial, obviamente, o vía mucosa, por ejemplo, vía vaginal o vía oral, pero también algo muy importante es que no se tiene a consideración cuánto de dosis debe de ponerse para poder, o sea, ese sería como un, por así decirlo, sería como un
un contra. Un pro, pues que se puede poner fácil, es fácil de poner, es fácil la aplicación, ¿no? Pero un contra sería que no sabes cuánta dosis estás usando. Por ejemplo, las personas que tienen hongos en los pies o tienen tiñas en los pies, pues necesitan ponerse crema. Y esta crema, pues ustedes agarran, hasta el médico les dice una capa delgada, una capa gruesa, una capa fina, pero esto va en funcionamiento de la perspectiva de cada uno de ustedes. Por lo tanto, las pomadas pueden ponerse inclusive dosis de más o dosis de menos, ¿ok? Entonces no tenemos un conteo preciso de esta formulación. También tenemos obviamente a las pastas, cremas, ¿sí? Ungüentos, y todos estos caen en el mismo contra, ¿ok? De que posiblemente no se tiene bien establecida una dosis eficaz. Luego vamos a ver qué es eficaz, ¿ok? Las formas farmacéuticas líquidas, las más comunes son las inyecciones, que las inyecciones, cabe aclarar, que son de las que no necesitan hacer liberación. Al ratito vamos a ver por qué. Los jarabes, las gotas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las formas farmacéuticas líquidas que nos van a servir para ingresar a nuestro cuerpo. También existen diferentes entradas, valga la redundancia, y ahorita se las voy a explicar. Tenemos a las formas farmacéuticas gaseosas que para fines prácticos pueden ser aerosoles, como por ejemplo el salbutamol. Pueden ser también gases ya como tal, que es el ácido nítrico, ¿ok? Que este se utiliza normalmente para hacer ciertas sedaciones, sobre todo cuando van al dentista y les ponen óxido nítrico como para adormecerlos. Bueno, pues es de esta manera en la que también entra el fármaco a nuestro cuerpo, vía inhalatoria o vía inhalada, ¿va? Bueno, el paso de fármacos se va a dar gracias a la absorción, que no es otra cosa más que el paso de fármacos desde su sitio de administración hasta llegar a la circulación sanguínea. Básicamente, lo que quiero resaltar de aquí, esto sí es importante, es que el fármaco pasa hacia la circulación sanguínea. Con esto ya nosotros tenemos la respuesta adecuada de qué es absorción, que el fármaco se absorbe aquí. Y no nomás aplica para fármacos, el alimento también tiene que ser absorbido por nosotros, o sea que los fármacos se están pasando para ser absorbidos directamente. La absorción depende de las siguientes características del fármaco. Entre ellas vamos a ver la concentración, el peso molecular, la liposolubilidad y la velocidad de absorción. ¿Qué es todo esto, querido profesor? Y entonces yo te diré, muy bien alumno, te voy a explicar. La concentración, como bien sabemos, la característica de aquí muy importante es ver qué tanto medicamento se concentra en nuestro cuerpo. Como podemos observar en esta parte, las bolitas verdes van a estar representadas por nuestro querido fármaco o xenobiótico. Y entonces llega una concentración máxima en donde estas bolitas pues se van a seguir acumulando, se van a seguir acumulando, se van a seguir acumulando, de tal manera que tienen que ser digeridas, por así decirlo, a la circulación sanguínea, ¿ok? De acuerdo a esto, ¿qué tanta concentración de fármaco estoy ingiriendo para saber qué tanto va a pasar entonces a la circulación sanguínea? Como podemos observar en esta pequeñísima animación. El peso molecular va de la mano porque de acuerdo a qué tan grande es esta molécula, nos va a permitir saber si va a pasar, por ejemplo, por la capilaridad que presenta el estómago. Toda esta capilaridad, o sea, los vasitos sanguíneos por los cuales va a ser absorbido este fármaco, necesitamos saber si es suficientemente grande y pesada como para que pase por aquí. Ya les he dicho, por ejemplo, que uno de los medicamentos muy grandes es la alteplasa. Por eso esa va directamente metida, básicamente, a el sistema vascular. Va directamente aquí. Porque si nosotros tomáramos alteplasa por vía oral, pues sería tan grande que no pasaría por aquí, ¿ok? No le permitiría este paso hacia el torrente sanguíneo, ¿va? Bueno, otra cosa muy importante es ver la liposolubilidad. La liposolubilidad, acuérdense que ya les he dicho que la membrana de la bicapa lipídica, por ejemplo, lo hace un poquito más impermeable, ¿ok? Entonces acuérdense que lo hace impermeable al agua. Este es el esquemita rápido de la membrana.
Y entonces acuérdense que si es hidrosoluble, el agua rebota prácticamente una gotita de agua. Pero como estamos hablando de liposolubilidad y todo esto es grasa, por así decirlo, o es colesterol, pues entonces el colesterol o las moléculas que son liposolubles, que están basadas en aceites o que tienen esta liposolubilidad, pues pueden pasar directamente más rápido por este tipo de membranas, lo que le permite que si tienen una liposolubilidad elevada, pues pasen las membranas todavía más fácil. Y luego tenemos la velocidad de absorción. Esta va a estar determinada también por todos estos compartimentos que ya he explicado. La velocidad de absorción es qué tan rápido va a pasar entonces el fármaco de un punto A, que es el estómago, a un punto B, que ya es el torrente sanguíneo. ¿Okay? Así es como se da este sistema de absorción. La absorción depende, como les digo, también de las diferentes características. En el lugar de absorción tenemos la vía de administración. Esto es básicamente importante porque tenemos diferentes vías de administración. Por ejemplo, cuando usamos la vía de administración oftálmica, ¿okay? Podemos tener en cuenta que las gotitas que nosotros nos ponemos pues quedan simplemente en la circulación del puro ojo, ¿ok? Muy poco mecanismo o muy poco medicamento es absorbido sistémicamente, por eso se considera que esto es tópico, ¿okay? Un medicamento tópico porque es local. Aquí tenemos la nariz, que es otro tipo de sitio de administración. La nariz, por su parte, también puede ser un ingreso. Es más, básicamente, todos los orificios que tiene nuestro cuerpo, todos nuestros orificios que tiene nuestro cuerpo, son sitios de administración o vías por las cuales se puede administrar un medicamento. Llámese el oído, por ejemplo, la boca, la piel, ¿sí? La piel es muy importante porque la piel puede pasar por diferentes capas, ser subcutánea, ser intramuscular, ¿sí? Y entonces eso nos va a permitir saber a dónde vamos a aplicar el medicamento, si es vía subcutánea, si es vía intramuscular o si es vía superficial. Por ejemplo, las cremas pues que van por aquí arribita y que pronto van a ser absorbidas hacia el interior. Y de acuerdo a esto, pues ya diferentes vacunas o diferentes inyecciones pues van a ser las que dependan de las características de la administración para que se absorba el medicamento. Luego tenemos, bueno, la vía vaginal, también es otra de las vías. Acuérdense que hay personas que tienen infecciones vaginales y entonces ahí también se da la colocación de óvulos, por ejemplo, para poder curar estas patologías. Finalmente tenemos una que es también muy importante, que es la vía anal. La vía anal también se utiliza para introducir, por ejemplo, supositorios. ¿Okay? Los supositorios tienen una característica también importante. Los supositorios, bueno, no el supositorio como tal, sino más bien la vía. La vía anal no pasa por la circulación enterohepática. Entonces se la brinca, ¿ok? Por lo tanto, esta circulación no pasa por aquí. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando con esto. Y entonces es más sistémico, o sea, se absorbe, pero no sabemos qué tanto va a pasar por aquí para poder hacer el metabolismo del fármaco. Entonces no podemos saber qué tanto medicamento se está metabolizando. Es muy difícil saberlo, porque se brinca este apartado enterohepático. Por eso fíjense cómo es importante. También tenemos esta, que es la vía intraósea. Así es, aunque no lo crean, también hay catéteres exclusivos para poder ingresar directamente hasta el hueso. Personas, por ejemplo, niños que están suficientemente desnutridos, que no se les encuentra una vena para poder ser canalizados, pues se mete aquí un trocánter que parece como un taladro chiquito, se mete y entonces automáticamente de aquí se empieza a obtener sangre, porque obviamente dentro del hueso pues también hay sangre, ¿no? Y automáticamente la sangre empieza a drenar para poder introducir el medicamento que se vaya a requerir, ¿ok? Entonces eso es muy importante. De ahí va de la mano también el sitio de absorción. ¿Qué tanta facilidad hay de absorción? Y esto va de la mano obviamente con el flujo sanguíneo. Así que también podemos observar el tiempo en contacto con la superficie de absorción de parte del fármaco, cuánto tiempo va a estar ahí,
la superficie de la absorción como tal y el espesor de la membrana. Si es un espesor muy delgado, si es muy grueso, si es liposoluble o hidrosoluble, ¿qué tanto nos va a permitir entonces pasar el fármaco a la circulación sanguínea? Y por lo tanto también el pH. El pH si estamos en un medio ácido o si estamos en un medio alcalino, ¿qué tanto nos va a permitir que este fármaco sea absorbido? O sea, que pase directamente a la sangre, ¿va? Después tenemos algo muy importante que les dije que se guardaran, que es la vía intravenosa, ¿ok? La vía intravenosa no pasa por el proceso de liberación. Esto es lo que yo les quería comentar. ¿Por qué? De liberación, quede claro, no de absorción. ¿Por qué? Porque técnicamente la vía intravenosa está llegando al torrente sanguíneo de manera directa. Por eso del fármaco directamente se está colocando en la vía intravenosa. Básicamente ustedes lo están poniendo ya absorbido el fármaco. Esa es la lógica de esto y que necesito que se queden claro para que no vayan a cometer este tipo de errores que comúnmente cometen ustedes como alumnos, ¿va? La inyección o el sistema intravenoso no necesita pasar por la liberación. Simplemente se brinca hasta llegar a la absorción, o sea, ya está absorbiéndose en cuanto lo van poniendo. Inclusive, sí, querido alumno que también se quedó con esa duda, así es, también la vía intramuscular, por ejemplo, y la subcutánea, todos esos medicamentos no pasan por la liberación, no se libera el fármaco, sino que ya está explícito para pasar al torrente sanguíneo, ¿va? Bueno, entonces ya pasamos a la distribución. La distribución no es otra cosa más que un sistema, por ejemplo, de Amazon, quien no me patrocina, pero lo voy a mencionar para que nos ayude a comprender esto. Y entonces, el sistema de Amazon es distribuir. Ustedes compran un producto por internet y entonces Amazon se encarga de entregar este producto, ¿va? Es la fase de reparto, ¿ok? Fase de reparto al conjunto de tejidos subsiguientes. Por eso puse a esta célula aquí como la vemos disfrazada de casita, porque efectivamente es lo que se genera, este traslado hacia el sitio de la célula. ¿Y por qué dice cuando existe? Ok, dice el conjunto de tejidos, o sea, se reparte en el conjunto de tejidos subsiguientes a la absorción. Como ya les dije, aquí está siendo absorbido el medicamento. Este es el torrente sanguíneo, ok, nada más es un esquema rápido que va circulando por aquí, que serían las calles de una cuadra, por ejemplo. Entonces tenemos que esta circulación va a ir directamente precedida a la concentración. O sea, si yo tengo mucho fármaco, mucho fármaco aquí, demasiado fármaco, o sea, como si fuera un tráfico enorme, pues ya no va a caber tanto fármaco aquí. Por lo tanto, el volumen de distribución del fármaco va aumentando. Si aumenta el volumen de distribución, por obvias razones, ya no va a haber el momento en que ya no quepa ningún fármaco aquí. Y entonces absolutamente tiene que salir de la forma extravascular, porque tiene que buscar más espacio. Y entonces empieza a acumular más fármaco aquí conforme las horas van pasando y el fármaco se va acumulando tanto que entonces va a llegar el momento en que pasen al siguiente nivel, que se empiecen a meter directamente acá dentro el fármaco de la célula. Dependiendo del fármaco y del volumen de distribución es lo que se va a llevar a consideración para poder entender quién sí se mete hasta la célula y quién no se mete hasta la célula. Y esto va de la mano directamente con el volumen de distribución de cada fármaco. Como estamos viendo farmacología general en este momento, pues obviamente no me voy a ir de molécula en molécula diciéndoles el volumen de distribución de cada uno. Entonces ustedes pueden buscar en los libros o en internet el volumen de distribución dirigido para cada uno de los medicamentos, ¿ok? Y así en los libros, por ejemplo, viene el volumen de distribución, viene la excreción urinaria, el límite de plasma, el aclaramiento del fármaco, el volumen de distribución, la semivida, etcétera, etcétera, por fármacos, ¿ok?
así puede estar precedido por cada uno de fármacos, el paracetamol, el ibuprofeno, todos son diferentes, ¿ok? Cada uno tiene su propio mecanismo y su propia función, ¿va? Y entonces, este repartidor, ¿quién es? Este repartidor se conoce como la albúmina. Digo la albúmina porque en general hay muchos, como por ejemplo cuando ustedes van a pedir en Amazon, pues también hay Amazon, hay Mercado Libre, hay diferentes tipos. Entonces aquí también, todos ellos en general se llaman proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas, una de ellas, la más importante, sería la albúmina. Por eso yo usé el caso de Amazon, porque como quien dice, o para mi gusto, por lo menos es más importante. La albúmina, esta sí es la molécula más importante de nuestro cuerpo. Y entonces, como les digo, es la principal proteína. No es por gusto, sino por razón, ¿ok? Y aquí es donde se unen estos fármacos, ¿va? Aquí es a donde se va a cargar. Si se fijan, aquí tenemos una cosa que es la forma libre del fármaco y pues obviamente el que la va a trasladar. La mayor concentración en sangre también por esta proteína plasmática importantísima, que es de 40 gramos por litro. Ustedes van y se sacan sangre y quieren saber cuánto tienen de albúmina, pues deben de tener un rango aproximado de 40 gramos. ¿Sí? Digo aproximado porque pues entre laboratorios y exámenes de laboratorio difieren unos cuantos gramos. Y entonces estos gramos nos va a permitir saber si están bajitos, por ejemplo, que tenemos una deficiencia de proteínas, ¿ok? De estas proteínas plasmáticas. Y entonces podemos deducir que el paciente está desnutrido. Por ejemplo, entre otras miles de patologías, puede haber infección, puede haber agentes que vayan bajando el número del conteo de albúmina, ¿ok? Pero una de las más comunes es de que el paciente está desnutrido. Y entonces eso pues ayudaría a que el fármaco, como imaginemos que esta es la albúmina, esta troquita amarilla, pues entonces vamos a entender o vamos a saber que si no hay un conteo directo de albúmina o no hay proteínas transportadoras suficientes, pues entonces el fármaco se va a empezar a acumular y acumular y acumular y acumular en el aparato, en la vía vascular, ¿ok? Aunque, si se fijan, tiene la misma albúmina, tiene varios sitios donde se van a unir los fármacos. En este caso, pues esta es la albúmina real, ya no es el camioncito. Pero tienen varios sitios de acción en donde se unen estos fármacos, ¿ok? Eso para fines prácticos ahorita no nos sirve porque cada uno de los fármacos se une de manera diferente a la albúmina, principalmente, como les digo. Y entonces se encuentra en su forma libre el fármaco una vez que entra aquí con el fármaco, pues obviamente no lo inyectan o no lo ingieren con proteínas plasmáticas. El fármaco va a llegar en su forma libre, así como lo vemos aquí en este apartado así de esferitas verdes, porque este es nuestro xenobiótico, que ha sido nuestro compañero en toda esta explicación. Entonces este xenobiótico lo que va a hacer es directamente ligarse, o sea, va a haber una unión plasmática, como lo vemos aquí en este apartado. Es una unión plasmática que se encarga de modular el efecto farmacológico, ya que esto nos va a permitir saber en qué momento se puede hacer inclusive prolongar la duración y disminuir la intensidad del efecto inicial. Esto del efecto inicial es importante, ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos al apartado de eliminación, y entonces saber qué tanto va a estar el fármaco con su molécula en una forma ligada, porque ya tenemos al fármaco con la albúmina. Y entonces ya vamos a tener esta forma ligada que va a prolongar la duración. ¿Por qué prolonga la duración? Porque si el fármaco se encontrara de manera libre, como ya lo habíamos visto acá que estaba solito, bueno, pues así es más fácil que sea reconocido por diferentes moléculas como los macrófagos y que digan, estas moléculas que acaban de ingresar no las vemos muy solitas y entonces no las comemos, las desbaratamos y hacemos lisis. Y entonces el fármaco ya no duraría en nuestro cuerpo y ni siquiera alcanzaría a llegar al sitio de acción que queremos para que haga la función que necesitamos.
entonces sería degradado, no nomás por los macrófagos, ese es un ejemplo nada más, pero puede ser por enzimas o por cualquier otra cuestión, en donde si se encuentran libres, así que en su forma libre, pues es más difícil que sobrevivan. Sí hay fármacos que no se unen a las proteínas plasmáticas, pero son muy específicos, y como estamos hablando ahorita de farmacología general, pues nada más es para que se den la idea de que se prolonga al estar unido en su forma ligada, sí se va a prolongar entonces la duración, y obviamente también ayuda a disminuir la intensidad del efecto inicial. ¿Por qué se disminuye la intensidad del efecto inicial? Por la misma lógica, porque si el fármaco se encuentra en su forma libre, como ya les he comentado, en su forma libre, pues obviamente puede llegar también directamente a el receptor. Por ejemplo, si está fuera de la célula y aquí está su receptor, puede llegar directamente a su receptor, y entonces nadie lo mediaría, nadie aquí, como por ejemplo en su forma ligada, pues no se baja de la camioneta hasta que la albúmina lo necesite, ¿ok? Hasta que la necesite bajar, pero en su forma libre pues nadie la manda y automáticamente empieza a saturarse. La saturación va cuando los receptores ya se encuentran llenos, y entonces esto aumentaría la intensidad del fármaco y el funcionamiento. Por eso también la albúmina nos ayuda a disminuir esto, hasta que ya ahora sí se baja de la camioneta o de la albúmina nuestro fármaco, y ahora sí calmadamente, tranquilamente, va y se pone aquí a rellenar ahora sí los receptores que le hacían falta para conseguir el efecto farmacológico, ¿va? Y así se puede mantener hasta que otra vez se repite el ciclo, como vemos en esta flecha, hacia su forma libre. Una vez que ya está en su forma libre, después de que el fármaco aquí ya hizo su funcionamiento, por eso se termina de hacer su funcionamiento así, se borra prácticamente o se despega de su receptor, y entonces otra vez va para afuera. Y aquí ya se va a pasar directamente a otro apartado, que es el metabolismo. Va directamente a metabolizarse este fármaco. Ahorita lo vamos a ver eso del metabolismo. La distribución entonces también va a estar afectada por múltiples factores. En estos pues tenemos las propiedades físico-químicas del mismo fármaco, la afinidad que tiene el fármaco por las moléculas transportadoras. Como ya les dije, hay fármacos que sí se unen perfectamente bien a la albúmina, pero hay fármacos que estos no se ligan y entonces andan en forma libre siempre. Y luego tenemos también posibles interacciones, ¿ok? Hay fármacos que pueden inclusive competir, que eso lo vamos a ver después. Este sería un fármaco A y este sería un fármaco B, y entonces pueden competir por el sitio de acción, inclusive interactuar directamente, y que el fármaco A y el fármaco B se lleven, y entonces se haga un superfármaco más grande o más poderoso. Y esto pues obviamente va a alterar el mecanismo de distribución. Tenemos también factores patológicos, el flujo sanguíneo, obviamente, porque también si hay poco flujo sanguíneo, pues no se puede llevar a cabo esta distribución. Y luego tenemos los factores patológicos, ¿ok? Enfermedades también, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, en donde no late suficiente el corazón o no late de manera adecuada, pues no va a llevar directamente la distribución hacia donde tenemos que ir. Luego tenemos las barreras especiales, como por ejemplo la barrera hematoencefálica, y tenemos la barrera placentaria, ¿ok? Y estas también, por diferentes presiones y por diferentes situaciones, pueden hacer que el fármaco se vea alterado en la distribución. Por eso van a encontrar en las características, en Vademecum o cualquier otro apartado donde hable de cada uno de los fármacos, que digan, este fármaco no atraviesa la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria, o si las atraviesa. Y si las atraviesa, por ejemplo, en la barrera placentaria, pues entonces no se puede otorgar a una persona embarazada, ¿sí? Entonces por eso no se distribuiría hasta allá, hasta el feto le llegaría el medicamento. Por lo tanto, también tiene que ver estos factores, ¿ok? El tamaño del órgano, obviamente, también es importantísimo para saber qué tanto se va a distribuir para que se pueda bioacumular. Y por último, la solubilidad.
Estamos hablando de que si la molécula es hidrosoluble o liposoluble. Esta también sería la necesidad de saber qué tanto se va a distribuir el fármaco de acuerdo a todas estas características que ya hemos estado mencionando. Y ahora sí vamos a hablar de el metabolismo. Ya acabamos con distribución y ahora nos vamos a metabolismo, que es el conjunto de reacciones bioquímicas que producen modificaciones en la estructura química de los fármacos con el fin de transformarlos en metabolitos más polares y por lo tanto más fácilmente eliminables. ¿Tienen dudas o preguntas? Ven, así sería una clase con un maestro por Zoom que no sabe hablar ante el monitor, ¿ok? No, así no es tan fácil aprenderlo. Vemos aquí algo muy importante que es exactamente biotransformar. Como les digo, metabolismo es igual a decir es lo mismo de decir biotransformación, ¿va? Entonces aquí vamos a ver cómo va a pasar por diferentes situaciones. Normalmente todo esto está pasando en hígado, nuestro gran laboratorio, ¿ok? Entonces se los voy a poner con estos dibujitos animados que van a ser más fácilmente de entender. Entonces aquí tenemos a nuestro xenobiótico, ¿ok? Y nuestro xenobiótico va a pasar por una situación que estamos viendo aquí en la animación. Y entonces pasa por algo que se llama fase 1, ¿ok? La biotransformación tiene dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 va a estar dada principalmente por este compañero que se llama CYP450. Para ese haré un video exclusivo, ¿ok? Pero este es el que se encarga de metabolizar o biotransformar, dependiendo como quieran llamarlo, pero para fines prácticos es metabolismo o biotransformación. Este es una enzima y es una gran familia de enzimas que luego vamos a ver en otros videos, pero la función o el funcionamiento de aquí es que, dependiendo del fármaco, vuelvo a insistir, que se genere la oxidación, la reducción o la hidrólisis, que si bien sabemos, la oxidación no es otra cosa más que la molécula o el xenobiótico pierda electrones. Bueno, no me ocupo bien. Y luego, si uno pierde electrones, por lo tanto también se puede hacer otra cosa que es reducción, que es ganar electrones. ¿Ok? Y por último, se lleva a cabo también reacciones de hidrólisis. Aquí las reacciones de hidrólisis pues son reacciones en las que se rompen biomoléculas que emplean entonces una molécula de agua para llevar a cabo esta reacción. Por ejemplo, en una reacción así sería el ATP y su molécula que está así bien bonita de ATP, de adenosintrifosfato, se convierte en ADP normalmente, ¿ok? Y entonces necesitamos aquí la función de hidrólisis, agua, lisis, ruptura. Entonces aquí necesitamos a nuestro querido H2O en molécula para que rompa a un fosfato, ¿ok? Y entonces ya no dejan de ser 3 fosfatos porque hace que pierda uno, porque el agua, en este caso la molécula de agua, disuelve o rompe, como si fueran unas tijeras, a un fosfato, y entonces se pierde un fosfato, y se va el fosfato. Por lo tanto, ya no quedan 3 fosfatos, sino que quedan 2 fosfatos, ¿va? Y estos 2 fosfatos, pues nos va a permitir tener en consideración que ya se lleve a cabo la función de hidrólisis, ¿ok? Entonces, oxidación, cuando la molécula pierde electrones, en la reducción cuando gana electrones, y la hidrólisis cuando se mete nuestra molécula de agua a querer destruir esta enzima, ¿va? Y bueno, tenemos aquí en consideración que en el primer paso, algo muy importantísimo también, importantísimo de París, es que estos
a ver, estos componentes de fase 1 que vemos aquí, en la fase 1, el metabolito que sale, que serían estos de aquí, si se fijan ya son más pequeñitos, ya están reducidos, oxidados e hidrolizados algunos. Y entonces con la función aquí, pasando en fase 1, el metabolismo puede seguir, el metabolito, perdón, porque estos de aquí ya se llaman metabolitos, que no es otra cosa más que un producto del metabolismo, ¿ok? El metabolito puede ser activo, o sea que todavía esté haciendo estragos en el cuerpo si siguiera circulando. Puede estar ya inactivo. Si está inactivo, entonces va a irse directo por este camino. Ya no pasaría a la segunda, a la fase 2, sino que tomaría este camino que vemos aquí en esta flecha gris y se iría para otro lado, que también ahorita lo voy a mencionar. E inclusive se encuentra este otro que se encuentra en este caso no modificado, o sea que no sufra ninguna modificación. Pero normalmente donde sí se hace en fase 1, normalmente nos vamos a llevar este metabolito a que se haga inactivo, ¿ok? Que salgan metabolitos activos o inactivos, pero el peso molecular por lo menos ya está modificado, ya está un poco más pequeñito. Y siguen saliendo fracciones más pequeñitas porque el objetivo principal de la biotransformación no es otra cosa más que hacer metabolitos inactivos para poderlos eliminar o hacerlos más hidrosolubles para sacarlos por el riñón finalmente. Un metabolito grande como el que vimos acá normalmente es liposoluble. Y como ahorita que terminemos la fase 2, vamos a saber que va a terminar más hidrosoluble. Por lo tanto va a pasar por el riñón sin ningún problema. Lo estamos haciendo más chiquito para que quepa por el riñón. Por lo tanto, estos metabolitos van a viajar directamente hacia... y otra cosa, como les digo, son metabolitos, como ya les había comentado, pero estos metabolitos son metabolitos primarios, porque ya les dije las características que lleva estos metabolitos primarios, que pueden estar activados, inactivos o no modificados. Y entonces pasan a la fase 2. En la fase 2 no va a ser otra cosa más que la conjugación. La conjugación son productos metabólicos de los mismos xenobióticos en fase 1, como ya lo vimos, y son combinados con componentes endógenos muy hidrosolubles. Componentes endógenos quiere decir componentes hechos por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, ¿ok? Ya no son xenobióticos, ya son endógenos porque fueron creados por nosotros. Y estos son muy hidrosolubles, entonces son agentes conjugantes. Se unen a estos agentes conjugantes para poder entonces ya ser eliminados por el riñón, para tener como resultado una sustancia hidrofílica, ¿ok? Y dependiendo de estos agentes endógenos, pues podemos encontrarnos, por ejemplo, se los voy a dejar aquí escrito rápidamente, si no le ponen en pausa, porque vamos a seguir con la animación, que sería el ácido glucurónico, que tiene glucuronidación. ¿Sí? El ácido glucurónico, que es un ácido que nosotros creamos, pues pasa por este mecanismo de conjugación que es la glucuronidación. Y luego tenemos, por ejemplo, la glucosidación. No, vamos a dejar nada más aquí otro que es el sulfato, por ejemplo. Sulfato. Y entonces este va a pasar por un proceso que se llama de conjugación que se llama sulfatación, ¿ok? Dependiendo otra vez el fármaco, dependiendo el xenobiótico y así, pues son los diferentes agentes endógenos que se pueden presentar. Como les digo, estos son ejemplos nada más, hay muchísimos más que podemos ir viendo por fármacos, ¿ok? Ya que veamos cada uno de los fármacos, entonces sí vamos a entender cuál es para cuál, ¿ok? No hay una regla todavía específica que delimite todo esto. El chiste de todo esto es que, acuérdense lo que les decía, es que ya tenemos aquí a los metabolitos secundarios, que son estos de aquí. Normalmente ya los metabolitos secundarios en la fase 2 se pusieron obviamente inactivos, ya se pusieron a dormir. Y estos metabolitos secundarios, como ya redujeron su tamaño, si se fijan en comparación
de estos metabolitos a estos metabolitos, que ya son más pequeñitos, inclusive los puse azul para representar que ya están fríos, congelados, inactivos, dormidos, bueno, pues entonces ya va a ser más fácil tomar el mismo camino que si ya hubieran estado inactivos desde esta flecha de acá que les decía, para ir directamente a su eliminación, ¿va? Y entonces ahí ya se considera o ya se entiende y por fin se comprende el proceso de metabolismo. ¿Qué hubo les? ¿No les dije que iba a ser más fácil aprender conmigo? Pues sí, la verdad es que no creo que tengan un profesor que se tome la molestia de enseñarles de esta manera tan específica a la Walt Disney, ¿no? Porque es como más dibujitos. Luego tenemos que los factores que modifican el metabolismo de un fármaco, por obvias razones, todo esto que les presenté en la otra diapositiva era nada más y nada menos que en el hígado. Finalmente es en donde se lleva a cabo, porque ahí están las CYP, ¿ok? La familia de las CYP 450. Bueno, estos metabolismos se van a ver afectados por factores biológicos, entre ellos la edad, ¿sí? Y el sexo, por ejemplo. Bueno, la edad primero. La edad, porque no es lo mismo darle un medicamento a un anciano de 70 años, 80 años, que dárselo a un recién nacido. Obviamente se tiene que ajustar para ambas personas. Y luego tenemos también aquí el sexo. No es lo mismo una mujer y un hombre para tomar medicamentos. Las mujeres tienen otras cosas hormonales, por ejemplo, la regla, la menstruación, como lo conozcan en sus países, se va a ver alterado este tipo de absorción de diferentes maneras, de acuerdo a la absorción o al mismo ciclo de su periodo o de su regla o de su menstruación, como lo quieran llamar, se va a ver alterado el funcionamiento y la señalización, ¿ok? Entonces eso también tiene mucho que ver con este tipo de metabolismo. Y por último, la nutrición. No es lo mismo darle un medicamento a un paciente de 200 kilos que dárselo a una persona fisicoculturista de 80 kilos, pero súper ultra fuerte, ¿sí? Entonces eso también se modifica porque el hígado modifica todas estas funciones. Obviamente, si todo esto del metabolismo fase 1 y fase 2 está pasando en el hígado, pues obviamente patologías que afectan al hígado, llámese hepatitis, llámese cualquier otra de las enfermedades que pueda provocar el hígado que afecten directamente a este mismo órgano, ¿ok? La unión a las proteínas plasmáticas, como ya se los dije en el caso de la albúmina, pues si un paciente está enfermo y tiene los niveles bajos de albúmina, pues también va a haber afectaciones importantes, ¿ok? Y por último, los inhibidores o inductores enzimáticos, que gracias a ellos podemos saber si el medicamento se inhibe o se activa además, dependiendo de las circunstancias con las que vaya a chocar o no, que también ya lo comenté anteriormente, ¿ok? Entonces este tipo de conjunciones puede llevarnos a cabo este tipo de problemas. Ahora sí, ya pasamos a la eliminación y en la eliminación pues tenemos que son fármacos inalterados o sus metabolitos son expulsados al exterior del organismo. La eliminación ya es que cuando terminamos el metabolismo, ya por fin van directamente a ser excretados, preferentemente por la vía urinaria. Si no, ahorita vamos a ver de todas formas cómo funciona esto. Y la capacidad de eliminación o aclaramiento determinará la concentración en sangre y tejidos. Esto también es importante porque la eliminación es eliminarlo de nuestro cuerpo. El aclaramiento es la capacidad de la tasa con la cual se va disminuyendo o eliminando un fármaco. Cómo se va a ir eliminando poco a poco. Es el conocido como clearance. Así también se reporta en diferentes funciones y va en diferentes estudios de laboratorio, por ejemplo. Y esto va directamente en relación con el clearance que existe en el riñón, o sea, qué tanto depura este medicamento o un medicamento X en el riñón. Y esto va a determinar obviamente la concentración en sangre y tejidos de acuerdo a la eliminación que se vaya teniendo. Ahorita lo vamos a ver bien padre en unos modelos que les hice para que su imaginación y mi explicación nos lleve al éxito rotundo. A mayor aclaramiento, obviamente, o sea, a mayor depuración del fármaco, pues menores niveles plasmáticos, ¿sí? Quiere decir que si mi riñón está eliminando completamente, pues el fármaco va a ir disminuyendo
del torrente sanguíneo, ¿ok? Del sistema de vasculación. Y entonces aquí ya vamos a tener también menor tiempo para que el fármaco haga su función, ¿va? Y de aquí va determinado mucho también qué tanto el medicamento se tiene que estar tomando, si se toma cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, cada semana, o dependiendo la cantidad de este tipo de, tanto de depuración como de distribución, de todo, ¿ok? De todo lo que hemos estado viendo. Estos modelos de eliminación que les puse, pues van a estar representativos muy bonito, de tal manera que son modelos de distribución y eliminación del fármaco, ¿ok? Entonces aquí se añade en este pequeño matraz amarillo que vemos aquí, se está acomodando en un vaso de precipitado. Esto es para que represente al fármaco, ¿ok? Fármaco. Este es el fármaco. Por ejemplo, puede ser directamente una inyección. Entonces imaginemos que este matraz es una inyección que trae aquí al medicamento, ¿ok? Este es el medicamento y entonces va a ir directamente a nuestro sistema circulatorio, a la sangre. Si yo lo pongo así, imaginemos que estamos haciendo este experimento en donde estoy combinando dos sustancias, ¿ok? Si se fijan, no tiene punto de salida, nomás lo está conteniendo. Por lo tanto, en esta gráfica que vemos acá, podemos observar la concentración en un tiempo determinado. Si yo eché este fármaco a esta vasija, automáticamente vamos a tener aquí a la sangre y al componente o al fármaco que está obviamente aquí, ¿ok? Por lo tanto, en nuestro cuerpo se determina así, de no tener nada, aquí lo voy a poner con 0, de no tener nada de fármaco en nuestro cuerpo, automáticamente sube, se dispara la concentración y se mantiene en una meseta. Se mantiene en una meseta porque no está siendo eliminado, no hay forma de que salga el fármaco, ¿ok? Por eso se mantiene en un tiempo prolongado este fármaco, ¿va? Este es en el primer modelo, porque no hay ningún movimiento del fármaco fuera del vaso de precipitado. Y entonces por eso aumenta o se muestra este aumento de la concentración y la meseta que se genera, ¿va? Sin embargo, aquí en este segundo modelo, pues está presente ya una vía de eliminación, que es la llavecita que vemos en este apartado, ¿ok? Continuamente se está eliminando y entonces, como disminuye la cantidad de la gente en el vaso de precipitado, esta presión, por así decirlo, impulsa el proceso de eliminación, que también disminuye, y la pendiente de la curva también va a disminuir. O sea, dicho en otras palabras, aquí el fármaco está ingresando otra vez, pero ahora sí tenemos un sistema que lo está depurando automáticamente. Al mismo tiempo, nosotros estamos tomando líquidos extra fuera de nuestro cuerpo, estamos ingiriendo líquidos para entrar y que se diluya este fármaco. Por lo tanto, al mismo tiempo se genera la presión que se llena aquí con el agua que estamos ingiriendo y con el fármaco que ya se acumuló. Por eso se está acumulando aquí el fármaco y al mismo tiempo los líquidos que tomamos en la dieta, ¿ok? Que este es el mecanismo más factible o uno de los mecanismos más factibles para entender esto de cómo se va acumulando el fármaco, cómo se distribuye, y ahorita lo vamos a ver mejor. De todas formas, aquí en este segundo modelo existe otra vez una concentración elevada, porque de no tener nada de fármaco, que es aquí, en este apartado, en esta gráfica, no teníamos absolutamente nada, por eso es el 0, y entonces automáticamente conforme pasa el tiempo, pues va a irse depurando, quiere decir que se va a ir eliminando, gracias a que estamos teniendo la eliminación total por vía renal principalmente. En este tercer modelo que les estoy presentando, podemos observar entonces cómo el fármaco es ingresado otra vez a nuestro torrente sanguíneo y entonces automáticamente en este apartado se acumula, pero si se fijan está haciendo, se llena, se acumula y automáticamente por ósmosis directamente se empieza a distribuir porque se acumula, como ya les había dicho en otros ejemplos en este mismo video, el fármaco, que en este caso lo vamos a dibujar de amarillo, así,
el fármaco se empieza a acumular, acumular tanto en el torrente sanguíneo que necesita encontrar su lugar, necesita aumentar su volumen de distribución, porque el volumen de distribución aquí está siendo demasiado. Y entonces es tanto que por ósmosis obviamente va a pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración para equipararse estas moléculas del fármaco al volumen, obviamente al volumen extravascular que estamos viendo aquí. Si se fijan, este modelo no tiene ahorita una depuración, ¿ok? En este modelo no estamos ni ingiriendo agua ni estamos eliminando nada. Por lo tanto, aquí la llave pues se encuentra obviamente cerrada y estamos haciendo este apartado de distribución, ¿ok? Por eso, aquí en este caso, de manera aumentada se dispara, pero conforme se va acomodando y se va pasando al volumen extravascular, se va eliminando, por así decirlo, del sistema vascular y del torrente sanguíneo por ende, pero luego se genera una meseta, porque cabe mencionar que no hay una depuración ni por acá, ni un aumento de líquidos por acá, ok, el agua que estábamos hablando por aquí. Entonces por eso hay un aumento increíble, alto en la concentración y se va disminuyendo paulatinamente hasta que encuentran ahora sí la homeostasis. Y entonces se genera esta meseta, todo este camino plano, porque no va a eliminarse. A diferencia de este apartado, en donde ya se ilustra una combinación más realista del mecanismo de eliminación y del equilibrio extravascular en nuestro cuerpo. En el gráfico que está aquí resultante, pues aquí ya se muestra una fase de distribución temprana seguida por una fase de eliminación más lenta, ¿sí? Como vemos en este gráfico, en este gráfico azul. ¿Qué quiere decir esto? Pues el fármaco llega, viaja y entonces se va a acumular, como ya les había dicho en el mismo ejemplo de la otra vez, ¿no? Se acumula tanto que necesita buscar el equilibrio, o sea, la ósmosis, y entonces por este equilibrio que se genera ya se formó un apartado importante. Pero a diferencia del otro ejemplo que les puse, aquí sí hay una ingesta de agua que va diluyendo, por eso se llama clearance o aclaramiento, ¿ok? Porque este aclaramiento está básicamente entrando esta agua y automáticamente también se empieza a diluir este medicamento, ¿ok? Al mismo tiempo que estamos eliminándolo por vía renal básicamente, ¿va? En mayor importancia en la vía renal, por eso aquí existe otra vez una acumulación, una distribución importante y entonces la distribución empieza a disminuir junto con la eliminación paulatina hasta llegar a cero otra vez, ¿ok? Que es como la forma en que eliminamos al fármaco. Entonces esta gráfica que vemos aquí es la más apegada a la realidad de nuestro cuerpo, ¿ok? De cómo cuando necesitamos un medicamento, cómo se acumula el fármaco en este apartado, cómo se distribuye hacia otros apartados cuando este ya se concentró de más aquí, cómo pasa a otros apartados y obviamente cómo es depurado, cómo es eliminado esto. Nada más aquí estamos mostrando esta pequeña gráfica que genera la acumulación, la distribución y la eliminación. El principal órgano que se encarga de hacer estas eliminaciones va a ser el riñón, ¿ok? Y entonces tenemos que puede ocurrir por dos funciones. La primera que es la filtración glomerular y la segunda que es la secreción tubular activa. La filtración pues por todo lo que se filtra del glomérulo hacia acá y la secreción tubular porque todo el sistema sanguíneo que está rondando por aquí, por todo esto de aquí que rodea a la nefrona, pues entonces va a ocurrir que sea excretado, ¿ok? O sea que de aquí del torrente sanguíneo pase al túbulo para que pueda ser eliminado, ¿va? Todo esto no lo voy a platicar de manera rápida porque ya no lo voy a platicar de manera específica porque ya hay un video precisamente de nefro que pueden ir a ver para entender este tipo de situaciones. Nada más se las pinto de manera sencillita para que les quede bien clarito, ¿va? Bueno, y la excreción renal puede verse alterada por otra vez la edad, ¿sí? No es lo mismo
un riñón de un bebé que un riñón de un anciano, que a lo mejor ya ni le sirven, ¿ok? Y por problemas propios del riñón, como piedras en el riñón, como hidronefrosis o cualquier otro tipo de patologías, y obviamente también por el pH. Un pH con acidosis o con alcalosis también se va a alterar rápidamente para eliminar este fármaco. Otras vías de eliminación que también pueden ser junto con sus metabolitos, pues pueden ser la vía por las heces fecales, por ejemplo, pueden ser por el mismo hígado directamente, aquí eliminar el fármaco por la vía o por el ciclo enterohepático, que ahorita vamos a ver rápidamente, por la saliva. ¿Qué diferencia hay en esto? Pues que ¿por qué es el más importante el riñón? Porque ahí podemos calcular el clearance o el aclaramiento de manera precisa, con fórmulas adecuadas. No podemos saber cuánto fármaco estamos eliminando por la saliva, por ejemplo. No podemos saber cuánto medicamento estamos eliminando por la vía materna. Se sabe que hay conteo de medicamentos o fármacos que se cuenta, o que hay conteo de fármacos en la leche materna, pero no sabemos exactamente cuánto, ¿ok? Y luego también otras vías como los pulmones o el mismo sudor, ¿va? Todos estos son mecanismos por los cuales puede haber también eliminación de estos fármacos, ¿va? Y entonces ahora sí pasemos a la circulación enterohepática, que esta es un poquito más rapidita de platicar, solamente para que entendamos, pues aquí están enumerados estos puntos y vamos a ver cómo primero el xenobiótico entra aquí al punto número 1, ¿ok? Y de este punto número 1 va a pasar al estómago, del estómago ya se absorbió, hizo lo que tenía que hacer, pero aquí estamos hablando de eliminación, entonces en el paso número 2 va a pasar directamente por la vena porta, como vemos en esta flechita azul que ya estoy rellenando de amarillo. Vamos a ver cómo pasa por la vena porta, ¿ok? Para llegar a nuestro paso número 3, que es llegar al apartado del hígado, donde se hace el mecanismo, por ejemplo, de conjugación. ¿Ok? Y entonces aquí en la conjugación, imaginemos que se usa el ácido glucurónico, que ya lo comenté, o sea, la glucuronidarización, y entonces de aquí pasa directamente al paso número 4, que sería rápidamente irnos aquí, ¿ok? Rápidamente a los conductos biliares, pues, ¿sí? A la capilaridad que hay aquí en los conductos biliares. Y entonces, de aquí, de los productos biliares, ya es degradado por la bilis este fármaco, eliminado si quieren, o existen otros productos, como ya les dije, los metabolitos secundarios, ¿ok? Pero también aquí de este mismo apartado, puede viajar directamente otra vez por el conducto biliar hasta llegar otra vez a el intestino, y en intestino vuelve a viajar directamente de intestino delgado a intestino grueso, y aquí ocurre otra vez que es absorbido de nuevo, siempre por la vena portal, la segunda flechita de azul, de amarillo, de azul que estoy llenando de amarillo, ¿ok? Y entonces esta vuelve a ser absorbida, inclusive vuelve a llegar aquí, y inclusive puede que no pase a la conjugación. Puede que de aquí, de este apartado número 6, ya sea suficientemente soluble este fármaco, o que ya estén inactivos porque ya pasó por este ciclo, y entonces automáticamente tome su camino para viajar directamente a el riñón. ¿Ok? Esto es en palabras muy sencillitas, pero es el mecanismo por el cual se genera el ciclo enterohepático, que es el principal responsable también de aumentar la actividad del fármaco en el organismo, y que también es responsable de aumentar su biodisponibilidad. ¿Por qué? Yo se los expliqué en una sola vuelta, ¿ok? Pero el fármaco, imaginemos que el fármaco necesitara pasar, a ver qué color uso, yo creo que voy a usar el rojo, necesitará pasar una y otra vez, porque en la primera vuelta a lo mejor no alcanzó a estar tan degradado y nada más hay puros metabolitos primarios, pero como son todavía liposolubles no alcanza a pasar, por eso vuelve a dar otra vuelta y vuelve a dar otra vuelta y vuelve a dar otra vuelta hasta que ya se consigue la eliminación, porque ya se consiguió al metabolismo
ya se hizo hidrosoluble, ¿ok? Y entonces esto, en estas vueltas que les dibujé, pues puede aumentar su vida media del fármaco o puede aumentar también la biodisponibilidad, o sea, que esté trabajando en diferentes apartados, no solo en la conjugación, que esto correspondería a la fase 2, sino que también pasaría primero por la fase 1, como ya se los dije. Y entonces los metabolitos son reabsorbidos y vuelven a meterse y vuelven a meterse, como una lavadora, hagan de cuenta que está haciendo el ciclo, hasta que llega otra vez a la conjugación, sigue, y entonces ahora sí, se va a eliminarse, ¿va? Y con esto hemos terminado, ahora sí, nada más y nada menos que todo el sistema LADME de farmacología general. Espero que no tengan dudas o preguntas, porque si las tienen, ya saben, dejen sus comentarios aquí en este video. Podemos aclararles bastantes dudas, pueden contactarse conmigo para que yo también les aclare varias dudas. Pueden buscarme también en las redes sociales que ya les he estado poniendo aquí para tener un contacto directo, pasarles libros, pasarles información, pasarles artículos o cualquier otra circunstancia que les permita ir mejorando, sobre todo en estos tiempos tan oscuros y pandémicos, ¿ok? Es importante mencionarlo porque, pues obviamente, estoy aquí para ayudarlos. He tenido pues en este canal una aceptación increíble por parte de ustedes. En menos de 2 días fuimos más de 1100 personas que se suscribieron al canal, y esto es porque han visto mis productos y pues que les han gustado. Son gratis y acuérdense que esta es la misma clase que les doy a los de medicina, a los de enfermería o cualquier otra carrera que imparto, ¿ok? Espero que les guste. De verdad estos son temas que me cuesta a veces mucho tiempo llevarlos a cabo, por eso puede que me tarde en sacar estos videos, pero en realidad son de buena calidad para que ustedes mejoren. Y pues si pueden, recomiéndenlo entonces con sus colegas. También díganles que aquí hay este material bueno para que aprendamos juntos y que empezamos a crecer como comunidad, ¿va? Entonces los veo en mis redes sociales, las cuales ya les puse aquí en pantalla. Los veo aquí comentando, compartiendo y también dándole like, apretándole a la campanita y todas esas cosas que ya descubrí por qué lo hacen. Simplemente lo hacen pues para tener más movimiento en su página, ¿va? Entonces todo esto lo hacemos para ustedes, únicamente para ustedes. Digo, lo hacemos porque en realidad soy yo y mis múltiples personalidades. En realidad yo soy el que hace todo, ¿sale? Bueno, espero que les haya gustado, que no me pierdan la pista, y yo voy a seguir subiendo videos de mis clases. Hasta la próxima. Bye. ¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? ¿Kyle? Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Dani el Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte.